Hola, soy Sergio Nozal, esto es Sark Inversiones y en este vídeo voy a hablar de recesión. He recopilado una serie de imágenes muy interesantes que quiero compartir y bueno, para ponernos un poco en sintonía a cómo está la situación económica. En el canal de YouTube ya he hecho otros vídeos sobre recesión, tenéis aquí este hace 5 meses, recesión 2023, y tenéis aquí otro hace ya 8, también comentaba sobre la recesión. Como sabéis, la recesión económica, bueno, ahora lo vamos a ver, todavía no se termina de oficializar, pero desde un punto de vista social o de calle, lleva instaurada con nosotros desde ya el 2022, al menos es lo que se siente. Hablo de Estados Unidos. Entonces, bueno, he preparado este artículo, vamos a verlo, y vamos a ir viendo, bueno, una serie de imágenes que nos van a ayudar a entender un poco más la situación actual. Fijaros, bueno, esto ya lo comenté en uno de esos vídeos que os decía antes. Históricamente, o siempre se ha considerado que la recesión económica se producía cuando teníamos dos trimestres consecutivos en negativo. Bien, pero bueno, eso el año pasado, en 2022, se dio y obviamente la recesión oficialmente no se introdujo. ¿Y por qué? Porque para ello aquí hay un organismo que es el NBER, el National Bureau of Economic Research, que se encarga de definir cuándo empieza y cuándo termina este momento económico. Bueno, según el NBER, dice la recesión involucra una caída significante en la actividad económica que se extiende a través de la economía y que dura más de unos pocos meses. Y para ello, el NBER lo que hace es monitorear 6 variables económicas, ¿bien? Que están definidas en 4 categorías que se conocen como los PIEs, ¿bien? Que son producción, ingresos, empleo y gasto, ¿bien? Y esto lo tenéis aquí, en esta imagen. Aquí tenéis las 6 variables y mes a mes el NBER pues va traqueando cómo está cada variable. Por ejemplo, aquí la última recesión oficial pues se dio en marzo de 2020, cuando todos estos indicadores se pusieron en rojo. Como veis actualmente, esto es información de febrero, pero bueno, de momento todavía no estamos en esa situación. Y como decía, aunque la recesión aún no se ha oficializado, desde el año 2022, de hecho, en el 2022 fue cuando tuvimos esos 2 trimestres consecutivos, como veis aquí, el 2022, en el Q1 y el Q2, tuvimos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y bueno, y cuando todo el mundo hablaba de que la recesión iba a ser inminente, pues el tiempo ha seguido avanzando y no se ha dado. Bien. Pero en la calle se ha notado. Bueno, actualmente hay dos opiniones contrarias. Si miráis redes sociales, analistas, vais a ver que por un lado los que opinan que la recesión se va a dar este año, sí o sí, y por otro lado hay inversores que hablan de que saldremos del mercado bajista sin entrar en recesión, ¿bien? Y que los mínimos ya los hemos visto. Y básicamente no vamos a entrar en recesión y esto nos vamos para arriba. Luego hay una tercera vertiente que no la he metido aquí, que sería una combinación de ambas. Es decir, se va a dar la recesión, pero vamos a continuar en mercado alcista. Bien, eso probablemente es lo que menos se espera, es lo que, bueno, la mayoría de inversores espera que entre una recesión y que caigamos, eso es lo que la mayoría espera o esperamos, y lo que la minoría espera es que el mercado continúe en modo alcista, y generalmente ya sabéis que al final pues el mercado da sorpresas. Vamos a ir viendo algunas imágenes, como decía antes, interesantes. Fijaros, las probabilidades de recesión, bueno, este gráfico es del Conference Board, pero si tomáis otro tipo de
de estadísticas, por ejemplo, las probabilidades de recesión, según JP Morgan, están sobre el 30 y pico por ciento. Bueno, según este gráfico, estamos prácticamente al 100% de que vamos a entrar en recesión en los próximos 12 meses. Y luego también hay varios indicadores que han precedido la recesión. Es decir, que históricamente, en situaciones similares como las que encontramos ahora, pues básicamente se han adelantado, nos han indicado que la recesión era inminente. Bien, indicadores que ya de por sí están muy deteriorados, por ejemplo, tenemos este primero, los indicadores líderes o leading indicators, que aquí veis en la imagen, que hay una línea límite, el threshold sobre el menos 4%, actualmente estamos en el menos 9%, en esta curva de 6 meses anualizada. Y fijaros que históricamente, pues cuando hemos roto ese nivel, la recesión en gris, pues se ha dado a continuación. Bien. Otro indicador interesante es desde el punto de vista manufacturero, el PMI, el índice manufacturero de Filadelfia, que lo mismo, está en niveles mínimos, en este caso su límite es el menos 30 aproximadamente, y bueno, ya estamos por ese nivel. Siempre que se ha roto ese nivel, pues la recesión se ha dado también. Otros indicadores, por ejemplo, el de las condiciones de crédito, que también están apuntando hacia un modo de recesión. Históricamente, cada vez que bueno, pues se han situado en estos niveles, pues la recesión se ha producido. La tasa de desempleo, que bueno, esto es también un indicador importante. Fijaros que si observáis mes a mes el dato, pues viene ya repuntando. Lo más probable es que de aquí a lo largo del año, pues esta tasa de desempleo siga aumentando. Bien, históricamente cuando ese nivel de desempleo ha roto la media de 12 meses, bueno, pues ya ha sido también cuestión de tiempo. En este caso todavía no se ha dado. Estamos muy cerca, pero todavía no se ha dado. O si se ha dado, este gráfico está un poco retrasado. Bien, tendríais que ver, creo que la media de 12 meses actualmente está en 3.5 y la tasa de desempleo está por ahí también, 3.4, 3.5. Estamos a puntito de cruzarla también, si es que no se ha dado ya. Bueno, otro indicador interesante también, que es un compendio de diferentes indicadores económicos. Lo veis aquí, luego lo podéis ver con detalle. Exactamente igual. Está dando señal de recesión pues desde hace ya varias semanas. Entonces, como veis, las probabilidades de que estemos ante una recesión o de que vaya a haber una recesión durante este año son muy altas y, de hecho, gran cantidad de indicadores económicos importantes ya nos lo están diciendo, ¿no? O alertando. Pero una cosa es eso y repito, puede ocurrir que el NBER finalmente no oficialice. Y el mercado, algo que estamos observando en el mercado es que se está comportando de modo alcista. Hemos salido de esa tendencia bajista, al menos a nivel técnico. Y fijaros en esta imagen cómo se ha comportado el SP500 a nivel histórico en momentos de recesión y de no recesión. En no recesión veis que es la línea punteada y en recesión es la línea más gruesa. Cuando el SP500 ha entrado en un mercado bajista, en función de si el mercado descuenta un proceso de recesión o no, toma un camino diferente. Y actualmente, para sorpresa de muchos, pues el mercado está tomando el camino de la no recesión. Así que ojito con esto porque puede haber sorpresas desde ese punto de vista. Bueno, ¿qué pasaría si el mercado
si finalmente tuviésemos recesión, ¿vale? Y lo que pongo aquí, si nos enfocamos en el escenario más probable, vamos a ver qué podría ocurrir en base a lo que ha ocurrido históricamente. Bueno, históricamente lo más probable, es decir, si se da la recesión, lo que más ha ocurrido a nivel histórico es que el mercado ha vuelto a hacer nuevos mínimos. Bien, aquí tenéis, por ejemplo, una tabla de fechas de inicio de recesión a nivel histórico y cuando el mercado ha hecho mínimo. Bien, desde que se oficializa hasta que hace ese mínimo, pues han pasado una serie de meses, en promedio 11 meses. Y siempre se ha dado ese mínimo del mercado, se ha dado después de que la recesión se ha oficializado, nunca antes. Bien, por eso si la recesión, bueno, digo siempre, no es así como vamos a ver luego, pero la mayor parte de las veces se ha dado así. Entonces, si se oficializa la recesión, es muy probable que el mercado vaya a hacer nuevos mínimos, que también iría en sintonía con el fair value del SP500 por earnings y por otros modelos de valoración que seguimos, como el del PIB o el de la rentabilidad de bonos, que actualmente lo están enmarcando entre los 3.000 y 3.200 puntos en el SPX. Ahora mismo el SP cotiza sobre los 4.100. Aquí tenéis otra imagen donde se ve esto también mejor. Históricamente, cómo se ha comportado el SP500 cuando la recesión, que es esta línea central, se ha oficializado. Fijaros que 3 meses antes de esa oficialización, el mercado se comporta de forma errática. Bien. Y una vez que se oficializa, el mercado de promedio, siempre hablo de promedio, tiende a caer en esos 3 primeros meses. De hecho, tiende a hacer suelo. Fijaros, aquí el promedio en negro, pues tiende a hacer suelo entre los 90 y 150 días. Bien. Como decía, pues una vez que se oficializa la recesión, el mercado tiende a buscar nuevos mínimos. Esta es otra imagen que compartí también en uno de los vídeos antiguos sobre recesión, que es lo que hace el SP500, generalmente, repito, una vez que la recesión se oficializa. Fijaros que si dividimos digamos, todo el tramo de la recesión en tercios, pues fijaros que el primer tercio tiende a ser negativo y luego hay una recuperación. Bien, es decir que el momento para ponerse alcista en los mercados es durante la recesión. Bien, después del primer tercio. Obviamente no sabemos cuál es el primer tercio hasta que no acaba. Bien, pero si sabemos, tanto por este gráfico, los promedios donde suelen oscilar los mínimos, también con el fair value del SP500 y también con la regla del CPI, que ya vimos también en otro vídeo, de inflación más pricing in ratio, cuando estamos por debajo de 20, la suma de ambos, esto lo tenéis explicado en uno de esos vídeos que comentaba al principio, es un buen momento también para buscar ese mínimo. Y aquí tenéis otra imagen de cómo evoluciona el SP500 una vez que la recesión se oficializa y comparado con la evolución de beneficios empresariales. Fijaros que el SP500 tiende a hacer suelo, pues como hemos dicho, entre los 3 y 6 meses, bien, y ahí es cuando el precio comienza, o cuando el mercado comienza ese repunte alcista. Mientras que los earnings, que es en línea roja, tienden a hacer suelo bastante más a largo plazo. Bien, siempre van con mucho desfase y no es un indicativo de cuando los earnings comienzan a mejorar ponerse largo en bolsa, ya estamos tarde. Bien, porque al final el mercado va descontando procesos o escenarios futuros. Repito, estas gráficas que hemos visto son promedios. No significa que si la recesión se oficializa, automáticamente vamos a hacer nuevos mínimos. ¿Por qué? Porque esto no funciona así. Aparte, como veis aquí en esta gráfica, ha habido años en los que incluso en escenarios de recesión, el SP500 o el mercado
se ha comportado en modo alcista. Así que mucho cuidado con eso, porque bueno, hay que ver todas las variables que entran en juego y sobre todo al final hay que ver el precio y lo que manejamos en esas inversiones pues son los flujos de fondos, que es al final lo que mueve el precio. Bueno, aparte de todo esto, actualmente, como sabéis, estamos en ese proceso de subida de tipos por parte de la Fed, que ya en una semana, en la reunión de mayo, se estima que va a ser la última subida. Y también se habla de que a partir de junio podríamos comenzar un ciclo de bajadas. Bien, esto todavía no está claro, hay muchas probabilidades. Al principio se hablaba de a final de año, en el último mes, sobre todo a raíz de toda la explosión bancaria que hemos tenido, pues se ha empezado a acelerar esta posibilidad. Y bueno, y aquí veis en esta imagen que la recesión y los ciclos de bajada de tipos pues siempre han estado muy ligadas a nivel histórico. De hecho, se han recortado unos 300 puntos básicos en los primeros 12 meses después de que la recesión empieza. Y también, al menos a nivel histórico, una vez que la Fed comienza su ciclo de bajada de tipos, la recesión es inminente. ¿Qué significa esto? Que si en junio la Fed comenzase a bajar tipos, bien, aquí veis en diferentes colores, vamos a hacer un poquito más grande. Si la Fed comenzase a bajar tipos, veis que cuando la Fed ha comenzado aquí a bajar tipos en los diferentes ciclos, aquí la recesión se ha dado en cuestión de meses. Bien, es decir, que es muy probable que si en junio comenzamos a bajar tipos, pues entre el Q3 y el Q4 la recesión se oficialice. Y en ese proceso de 12 meses, de hecho, históricamente entre 12 y 24 meses hemos hecho mínimos en ese ciclo de bajada de tipos. Y luego hay que ver en medio cómo se comporta el mercado. Una posible idea o un posible escenario es que mientras no lleguemos a este punto, que estamos hablando de que podría darse a final de año, pues el mercado siga alcista. Bien, y luego una vez que se oficialice la recesión, el mercado comienza a bajar otra vez, no lo sé. O, como hemos visto, hay años en los que hemos continuado en modo alcista. Yo personalmente no sé qué va a pasar, de hecho nadie lo sabe y quien diga que sabe, pues algo sabrá que yo no sé. Pero bueno, históricamente pues hemos tenido diferentes tipos de escenarios, puede pasar cualquier cosa y repito, hay que ir viendo mes a mes cómo va evolucionando el mercado y sobre todo pues ir adaptándose a los flujos de los diferentes mercados según cada momento. Y para terminar, pues un poco enfocándonos en el momento actual, que es lo que sabemos. Actualmente no estamos en recesión y el S&P 500 está ahora mismo en situación alcista. Desde un punto de vista de corto plazo hemos perdido algo de momentum y la zona de los 4.000 puntos en el S&P 500 actualmente a finales de abril, que es la fecha de este vídeo, pues es nuestro punto o nuestra línea de inflexión. Mientras el S&P no pierda ese nivel, el escenario es alcista. Y bueno, y luego hay que ir viendo qué pasa con esa subida de tipos, ese ciclo que termina ahora en mayo, qué pasa con el dato de inflación en los próximos meses y finalmente qué ocurre si la Fed inicia un ciclo de bajada de tipos o la inflación podría empeorar y complicarse todavía más. Es poco probable, pero bueno, por eso hay que ir viendo mes a mes. Y en función de eso, cuando la recesión se oficialice o no, pues iremos viendo qué ocurre. Y termino aquí, como digo, aunque lo más probable es que entremos en un escenario de recesión, no deberíamos descartar una recesión acompañada de un mercado alcista. Bueno, también os animo a que visitéis la web de sarinversiones.com. Si estáis interesado en alguno de los productos de inversión, ya sea las cuentas privadas o el fondo de inversión Delfin Quant, pues ahí tenéis toda la información y si queréis o si tenéis dudas, pues ahí tenéis los canales para contactar conmigo. Venga, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.